Hay puertas en este mundo que estaban destinadas a permanecer cerradas, no por lo que se oculta detrás de ellas, sino por lo que significaba cerrarlas para quienes giraron la llave una última vez. Algunas puertas guardan secretos. Otras guardan vergüenza. Y unas pocas, solo unas pocas, guardan ambas cosas en la misma medida, selladas como una fotografía demasiado dolorosa para mirarla, pero demasiado importante para destruirla. Esta es la historia de una de esas puertas. Una puerta que permaneció cerrada con llave durante 60 años en una plantación de Luisiana, con la llave perdida en el tiempo y su propósito olvidado por todos salvo por uno. Cuando por fin la abrieron en una mañana húmeda de septiembre de 1927, lo que encontraron dentro no fue un tesoro, ni cuerpos, ni cartas prohibidas. Lo que hallaron fue la evidencia de algo mucho más inquietante, una vida detenida a mitad de frase. Una habitación congelada en el tiempo, como un reloj de bolsillo que dejó de latir en el instante exacto en que el corazón de su dueño se detuvo. Pero para comprender lo que esa habitación significaba, hay que regresar a cuando la puerta aún estaba abierta, cuando la habitación todavía respiraba vida, cuando la casa de la plantación en Bayou Sorrel Road era el hogar de la familia Beaumont y de las 43 almas que trabajaban su tierra. Regresar a abril de 1865, cuando el mundo terminaba y empezaba al mismo tiempo. La plantación Beaumont se alzaba como una catedral herida a la orilla de Bayou Sorrel, a 3 millas al sur de Plaquemine, Luisiana. Desde el río, se veía la casa elevarse entre los cipreses, columnas blancas que empezaban a inclinarse levemente hacia el este, galerías anchas con tablas faltantes como huecos en una sonrisa, y ventanas altas que reflejaban el agua como ojos cansados. La pintura se descascaraba. Los jardines se habían vuelto salvajes. Enredaderas de trompeta trepaban por los pilares, como si intentaran arrastrar toda la estructura de vuelta hacia la tierra. La guerra había marcado a Luisiana como la huella de una bota en barro blando, y los Beaumont la habían sentido más que la mayoría. Charles Beaumont regresó del conflicto en marzo de 1865, 2 semanas antes de la rendición de Lee en Appomattox. Se fue como mayor, llevando a hombres a quienes conocía desde la infancia a batallas cuyos nombres se negaba a pronunciar. Volvió como simplemente Charles, sin rango, sin gloria, sin ilusiones. Tenía 41 años, el cabello casi por completo cano en solo 4 años, y una postura rígida que sugería que se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad, más que por verdadera fortaleza. Había adelgazado. El uniforme le colgaba del cuerpo, y cuando se lo quitó aquella primera noche en casa, su esposa Margaret notó el temblor en sus manos al desabotonar la chaqueta. Llevaban 19 años de casados, y ella había aprendido a leerlo como un barómetro lee las tormentas que vienen. Lo que vio en sus ojos aquella noche le dijo que el hombre que se fue en 1861 no había regresado de verdad. Alguien distinto llevaba su rostro. Margaret tenía 38 años, aunque parecía mayor. Administrar una plantación durante la guerra la había envejecido por motivos que nada tenían que ver con el calendario. Había tenido que tomar decisiones para las que nunca estuvo preparada, en qué trabajadores confiar, qué deudas pagar primero, cómo estirar suministros que debían durar un mes para que duraran 3. Había vendido la plata familiar, pieza por pieza. Había visto cómo los campos rendían menos cada año mientras se rompía el equipo y no podían reemplazarlo. Y había mentido a los vecinos sobre lo bien que estaban, aun cuando cualquiera podía ver la casa desmoronándose a su alrededor. Tenían un solo hijo, Robert, ahora con 17 años, que tenía 13 cuando su padre se fue a la guerra. Era demasiado joven para alistarse, aunque rogó que lo dejaran mentir sobre su edad. Ahora cargaba esa oportunidad perdida como una herida, convencido de que había fallado una prueba de hombría que nunca le permitieron rendir. Era alto como su padre, pero aún no se había acomodado a su estatura, todo ángulos y energía torpe, con ojos que alternaban entre la desafío y una necesidad desesperada de aprobación. La guerra también lo había cambiado, solo que de otra manera. Había visto a su madre endurecerse.
Había aprendido que el mundo que le prometieron heredar estaba construido sobre arena y desarrolló un pragmatismo frío que a veces asustaba a Margaret cuando lo sorprendía asomando. Las 43 personas que permanecieron en la Tierra después de la emancipación se quedaron por razones distintas, y ninguna era simple. Algunas, como Sarah Hewitt, no tenían a dónde ir. Tenía 62 años, había nacido en los barracones, y la artritis le hacía imposible viajar. La proclamación le había dado libertad, pero la libertad sin recursos es solo otra clase de jaula. Se quedó porque, al menos, conocía esa jaula. Otras tenían familia en el cementerio más allá de los campos del este, 3 generaciones enterradas bajo los robles, con tumbas marcadas por cruces de madera y piedras. James Puig tenía a su esposa y a 2 hijos en esa tierra, arrebatados por la fiebre en 1859. No podía dejarlos. No quería. Unos pocos se quedaron porque les prometieron salarios que a veces se cumplían y a veces no. Pero al menos había un techo que casi no goteaba, y comidas escasas pero regulares. Moses Durand era uno de ellos. Moses tenía 28 años, compacto y vigilante, con una inteligencia silenciosa que hacía que la gente lo subestimara hasta el instante en que entendían su error. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo en tabaco e índigo, callos gruesos, viejas quemaduras de las cubas de procesamiento y un pedazo faltante del pulgar izquierdo por un accidente cortando cuando tenía 14. Había nacido en la propiedad, igual que su padre, Philip, antes que él. Había aprendido a leer en secreto, enseñado por un ministro que pasó una vez y dejó una Biblia con notas en los márgenes. Tras la proclamación, Charles Beaumont le ofreció a Moses el puesto de capataz, un título que significaba que Moses quedaba atrapado entre 2 mundos, sin ser del todo confiable para los trabajadores que supervisaba ni para la familia ante la que respondía. Se suponía que debía organizar el trabajo, resolver disputas y servir como amortiguador entre los Beaumont y todos los demás. Pagaba un poco más que lo que recibían los otros trabajadores, cuando el pago llegaba. Moses aceptó porque entendía el valor del apalancamiento. Como capataz, tenía acceso a la casa principal, a conversaciones, a información. Y la información, había aprendido, era la única moneda que la guerra no podía devaluar. Pero había una persona en la plantación que existía en una categoría totalmente aparte del resto, flotando por encima de las jerarquías normales como humo sobre un fuego. Amélie Lauron ocupaba una habitación en el 3er piso de la casa principal, accesible solo por una estrecha escalera de servicio que subía desde la parte trasera como una concha en espiral. La escalera era empinada, sus peldaños gastados crujían en patrones específicos, 3 escalones, silencio, 2 más, y luego un gemido, como el suspiro de alguien. Quienes usaban esas escaleras con frecuencia aprendían a contar esos sonidos sin pensarlo, igual que uno aprende el ritmo de su propia respiración. El 3er piso había sido construido originalmente como habitaciones del servicio, cuando la casa era nueva y los Beaumont tenían un personal de 14 personas viviendo arriba. Tras el colapso económico en la década de 1850, la mayoría de esos puestos se eliminó. Las habitaciones se transformaron, algunas en almacenes, otras en cuartos para niños que nunca llegaron, una en sala de costura que Margaret usaba antes de la guerra, cuando aún tenía tiempo para esas cosas. La habitación de Amélie estaba al final del pasillo, bajo el techo a 2 aguas. Era pequeña, quizá de 12 por 14 pies, con techos inclinados y una sola ventana tipo buhardilla orientada al este. Desde esa ventana, se veía por encima de los robles hasta el bayou. Y en las mañanas despejadas, el agua parecía plata martillada. Nadie lograba ponerse de acuerdo sobre cuándo había llegado Amélie a la plantación. Charles afirmaba que estaba allí desde antes de la guerra, una prima lejana de Nueva Orleans cuya familia cayó en tiempos difíciles durante el pánico de 1857. Decía que necesitaba un lugar donde quedarse, y la familia era la familia, así que la acogieron. Su historia era consistente, pero vaga en detalles.
Nunca recordaba de qué lado de la familia era, ni cuál había sido su apellido de soltera, ni exactamente cuándo llegó. Antes de la guerra era lo más específico que decía. Margaret contaba otra versión a los vecinos que aún visitaban. Decía que Amélie era una viuda de guerra, una amiga de la familia cuyo esposo murió en Shiloh, y que, por caridad cristiana, le ofrecieron refugio. En la versión de Margaret, Amélie debía ser algo temporal, solo hasta recuperarse del duelo y poder arreglar su vida en otro lugar. Pero la guerra se alargó. Los arreglos se volvieron imposibles. Y de algún modo, lo temporal se convirtió en permanente. Robert no hablaba de Amélie en absoluto. Si le preguntaban directamente, cambiaba de tema o decía que no recordaba mucho sobre ella. Pero a veces, tarde por la noche, los sirvientes afirmaban verlo parado al pie de las escaleras del tercer piso, mirando hacia la oscuridad de arriba, como si intentara resolver un rompecabezas sin tener todas las piezas. Amélie parecía existir fuera del tiempo y de cualquier explicación. Tal vez tenía 35, tal vez 40. Era imposible saberlo. Tenía esa cualidad que algunas mujeres poseen de ser intemporales, cabello oscuro recogido en un moño sencillo, piel pálida que sugería que no pasaba mucho tiempo bajo el sol de Luisiana. Sus ojos eran grises, del color de la niebla del río, y miraban de un modo que te hacía sentir como si estuviera leyendo algo escrito en tu alma en un idioma que solo ella entendía. Rara vez bajaba. En los primeros tiempos, cualesquiera que hubieran sido, en ocasiones se unía a la familia en la cena, sentada quieta e inmóvil como un retrato mientras la conversación fluía a su alrededor. Pero conforme avanzó la guerra, esas apariciones se hicieron más raras. Para 1864, había dejado de bajar por completo. Deline Carter, una de las sirvientas de la casa que decidió quedarse tras la emancipación, se encargó de llevar comida al tercer piso. Deline tenía 43 años, delgada como una cerca de rieles, con ojos que no se perdían nada y una boca que sabía cuándo cerrarse. Trabajaba en la casa Beaumont desde los 12 y entendía sus ritmos como un marinero entiende las mareas. Sabía que tablas crujían, que ventanas se atascaban, que puertas se hinchaban con la humedad y cuáles se encogían. Sabía dónde Margaret escondía el láudano y dónde Charles guardaba el whisky. Sabía que Robert tenía una colección de dibujos bajo el colchón que horrorizaría a su madre. Y conocía a Amélie mejor que nadie en la casa, aunque mejor era relativo. Esa mujer tiene fantasmas, le dijo Deline a Moses una tarde de mayo, como un mes después del regreso de Charles. Estaban en la cocina, Deline preparando una bandeja de cena mientras Moses esperaba para hablar con Charles sobre el horario de trabajo de la semana. Le llevo comida desde hace casi 2 años, dijo Deline, y no la he visto sonreír ni una vez. Ni siquiera un poquito. Quizá no tiene mucho por qué sonreír, respondió Moses, viendo cómo Deline acomodaba pan y pollo frío en un plato. Ninguno de nosotros lo tiene, replicó Deline, añadiendo una taza de té a la bandeja y comprobando la temperatura con un dedo, pero aún así a veces lo logramos. Pero la señorita Amélie, ella es distinta. ¿Distinta cómo? A veces, cuando toco a su puerta, la oigo hablándose sola. En francés casi siempre, pero a veces en inglés, teniendo conversaciones completas, haciendo preguntas y respondiéndose como si hubiera alguien más ahí dentro. Tal vez lo hay, dijo Moses, con ligereza. Deline lo miró de reojo. Ni lo bromees. Esta casa ya tiene suficientes problemas sin sumar pistas a la lista. ¿De qué habla? No siempre entiendo. Mi francés no alcanza para seguirlo todo, pero a veces la oigo decir nombres. Nombres de hombres, casi siempre. Deline bajó la voz aunque estaban solos. Y una vez la escuché llorando, sollozando como si le hubieran partido el corazón en dos. Y repetía, lo siento. Lo siento. Lo siento, una y otra vez. Debió decirlo 100 veces. Moses guardó ese dato en el catálogo mental cuidadoso donde archivaba todo lo que observaba. ¿Alguna vez menciona por qué lo siente?
Si lo hizo, no me lo dijo. Pero, Moses, te diré algo raro. La habitación de esa mujer siempre está cerrada, siempre desde dentro. Yo toco, espero, ella abre, la abre apenas lo justo para agarrar la bandeja y la vuelve a cerrar y a trancar. Tarda 5 segundos, tal vez. ¿Y en esos 5 segundos? En esos 5 segundos he intentado ver adentro, pero siempre la mantiene oscura. Cortinas cerradas, incluso de día. ¿Qué crees que hace ahí dentro?, preguntó Moses. Deline negó despacio. Nada bueno, o todo bueno, según como lo mires. Pero sea lo que sea, no quiere que nadie lo vea. Moses la ayudó a llevar la bandeja hasta la base de las escaleras de servicio. Deline subió con el equilibrio practicado de quien ha hecho eso cientos de veces, sin derramar ni una gota de té pese a lo empinado. Moses la vio desaparecer en las sombras, y luego escuchó el patrón de sus pasos, 10 escalones, pausa. 5 más, alto. Luego, un golpe suave. Señorita Amélie, ¿le traigo su cena? Un silencio largo. Después, el sonido inconfundible de un cerrojo girando, hierro contra hierro, el crujido de bisagras, un murmullo de voces demasiado bajo para distinguir palabras. Otro crujido, y el cerrojo otra vez. Deline bajó con la bandeja vacía. ¿Dijo algo?, preguntó Moses. Solo gracias. Como siempre. Deline dudó. Pero, Moses, hoy vi algo que no había visto antes. ¿Qué? Sus manos. Cuando alcanzó la bandeja, tenía las manos llenas de tinta. Tinta negra por todos los dedos, manchas en las muñecas, como si hubiera estado escribiendo durante horas sin parar, sin lavarse. ¿Escribiendo qué? La expresión de Deline se volvió sombría. Esa es la pregunta, ¿no? El problema empezó 3 semanas después, un jueves por la tarde de junio, cuando el calor se posaba sobre la plantación como una manta de lana empapada en agua. Charles estaba en su despacho, revisando cuentas, intentando cuadrar los gastos de la plantación con el ingreso miserable de la última cosecha de índigo. Los números no encajaban. No encajaban desde hacía años, pero seguía esperando que, si los miraba el tiempo suficiente, se reordenaran hasta formar algo con sentido. Trabajaba con un libro mayor encuadernado en cuero, uno de 3 que usaba para llevar distintos aspectos de las finanzas de la plantación. Ese en particular contenía los registros de salarios, quién cobraba cuánto, cuándo se pagaba, cuánto quedaba pendiente. Era un documento deprimente, deudas que superaban activos, promesas que superaban recursos. Charles dejó el libro mayor en la esquina del escritorio mientras se servía un trago, whisky tibio en un vaso de cristal que, de algún modo, había sobrevivido a la guerra cuando tantas otras cosas no. Se quedó un momento junto a la ventana, mirando los campos donde los trabajadores se inclinaban sobre las plantas jóvenes de índigo, sus siluetas ondulando en el espejismo del calor. Cuando se volvió, el libro mayor había desaparecido. Miró fijamente el espacio vacío donde estaba, como si su mente aún no aceptara lo que sus ojos le decían. Revisó el suelo, pensando que quizás se había caído. Nada. Revisó los papeles sobre el escritorio, pensando que quizá lo había movido sin darse cuenta. No estaba. Registró el despacho con método, estanterías, el otro escritorio, detrás de los muebles. Revisó la biblioteca contigua, luego la sala. El libro mayor se había esfumado por completo, como si nunca hubiera existido. Margaret, llamó, la voz afilada por ese borde de pánico que aparece cuando el mundo deja de seguir sus propias reglas. Margaret apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Había estado en la cocina haciendo conservas, con el rostro enrojecido por el calor del fogón. ¿Qué pasa? Mi libro mayor. El de salarios. Se fue. Desapareció. Charles, debes haberlo extraviado. No lo extravié. Estaba aquí, sobre este escritorio, hace 30 segundos. Me di vuelta, y cuando me volví a girar, ya no estaba.
La expresión de Margaret cambió de preocupación a esa paciencia cuidadosa que usaba cuando creía que él estaba siendo irracional. Quizá lo dejaste arriba. O en la biblioteca más temprano. No he subido hoy, y ya revisé la biblioteca. Él volvió a recorrer la habitación, buscando en los mismos lugares. Alguien lo tomó. ¿Quién tomaría un libro mayor? Los sirvientes han estado en la cocina toda la tarde. Robert está afuera montando. Yo he estado aquí mismo, y no vi a nadie entrar o salir. Pero incluso mientras lo decía, ambos pensaron en la misma persona. Amélie, dijo Charles. La expresión de Margaret se tensó. Amélie no ha bajado en meses, ¿por qué de pronto querría robar un libro mayor? No lo sé. Pero es la única persona en esta casa que se mueve como un fantasma, aparece y desaparece. ¿Quién más pudo haberlo tomado? Charles, estás siendo paranoico. Lo estoy. Bajó la voz. Piénsalo, Margaret. No sabemos casi nada de esa mujer. No sabemos de dónde viene. No sabemos por qué está realmente aquí. No sabemos qué hace en esa habitación todo el día. Podría estar haciendo cualquier cosa. Podría, dijo Margaret, con cuidado. Él se detuvo antes de terminar el pensamiento, demasiado paranoico para decirlo en voz alta incluso entonces, pero Margaret lo entendió igual. ¿Crees que nos espía? Charles, la guerra terminó, ¿para quién podría estar espiando? No lo sé. Tal vez no es espionaje. Tal vez solo reúne información con fines que no comprendemos. Se quedaron en silencio un momento, con el reloj de pie en la esquina marcando fuerte en la quietud. Al final, Margaret dijo, le pediré a Adeline que pregunte la próxima vez que le suba comida. Con cuidado. No queremos acusarla de nada. Pero esa noche, cuando Charles subió al tercer piso por sí mismo, encontró la puerta de Amélie cerrada como siempre. Primero llamó con cortesía, luego con más insistencia. Amélie, necesito hablar contigo. Ha desaparecido un libro mayor de mi despacho y necesito saber si lo has visto. No hubo respuesta. Amélie, por favor. Esto es importante. El libro contiene información sensible sobre las finanzas de la plantación. Si lo tomaste por accidente, no pasa nada. Solo devuélvelo y no volveremos a hablar del tema. Seguía sin respuesta. Golpeó más fuerte, los nudillos comenzando a dolerle contra el roble macizo. Amélie, sé que estás ahí. Veo luz bajo la puerta. Abre. Ahora. Por fin, una voz, baja, cansada, pero firme. No te he tomado nada, Charles. No he bajado en meses. Sea lo que sea que hayas perdido, tendrás que encontrarlo tú. Entonces déjame entrar. Déjame ver que no lo tienes. No. La contundencia de esa sola palabra lo dejó helado. No había negociación en ella, ni posibilidad de acuerdo, solo una negativa simple y absoluta. Esta es mi casa, Amélie. Yo tengo derecho. Tienes muchos derechos, Charles, dijo ella, pero entrar a mi habitación sin permiso no es uno de ellos. Ya no. El mundo cambió, ¿o no lo has notado? Él se quedó 10 minutos más afuera, alternando exigencias y súplicas, pero la única respuesta fue el silencio. Al final bajó, la cara oscura de rabia y de algo más, algo que se parecía casi al miedo. El libro mayor reapareció 3 días después, metido entre 2 libros en la biblioteca. Charles juró que había revisado ese mismo lugar varias veces. Margaret sugirió que, en su agitación, simplemente lo pasó por alto. Robert no dijo nada, pero observó a su padre con una expresión que podía ser lástima. Y arriba, en la habitación cerrada del tercer piso, la luz de la lámpara ardió hasta muy entrada la noche. Moses notó por primera vez que algo no estaba bien en la cabaña del antiguo capataz a inicios de julio.
Recorría los límites de la propiedad, revisando cercas y zanjas de drenaje, cuando pasó frente al pequeño edificio a unos 100 metros de la casa principal, medio oculto por un grupo de magnolias. La cabaña había estado vacía desde que Jack Winslow, el capataz anterior, se fue justo después de terminar la guerra. Winslow era un hombre duro, con un gusto por la violencia que incluso a Charles le había parecido excesivo a veces, aunque no lo bastante como para despedirlo. Cuando llegó la emancipación, Winslow empacó sus cosas y desapareció de la noche a la mañana, como si hubiera estado esperando una excusa para irse. Mejor así, pensó la mayoría. Desde entonces la cabaña había quedado desocupada, deteriorándose lentamente. Pero esa mañana de julio, cuando Moses pasó cerca, notó que la puerta estaba entreabierta. Estaba seguro de que la última vez, 2 semanas antes, había quedado cerrada y con llave. Se acercó con cuidado, buscando señales de que alguien viviera allí. La puerta colgaba torcida de las bisagras, una de ellas suelta del marco. Dentro, la cabaña estaba oscura y olía a moho y tabaco viejo. El mobiliario seguía allí, una cama angosta, una mesa, 2 sillas, un armario con la puerta abierta. El polvo cubría todo, pero alguien había entrado recientemente. Moses vio huellas en el polvo, pequeñas, ordenadas, definitivamente no las suyas, que iban desde la puerta hasta el centro de la habitación y se detenían cerca del hogar. Moses se arrodilló y examinó el suelo. Las tablas allí eran más viejas que el resto, probablemente rescatadas de otro edificio cuando construyeron ese. Una parecía suelta. Metió los dedos en la rendija y la levantó. Debajo había un hueco de unos 20 centímetros de profundidad entre las vigas, y dentro había un bulto envuelto en hule encerado. Moses lo sacó con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba, y cuando lo desenvolvió, le empezaron a temblar las manos. Papeles, docenas, quizá un centenar. Cartas, páginas de diario, documentos copiados, todo cuidadosamente organizado y atado con cuerda por categorías. No los leyó allí. Algún instinto le dijo que aquello no debía examinarse en una cabaña abandonada a plena luz del día. En lugar de eso, volvió a envolver el bulto, recolocó la tabla y llevó el paquete a sus propios cuartos, una cabaña pequeña que compartía con James Pugh y Samuel Price, otros 2 trabajadores que se habían quedado tras la emancipación. Esa noche, cuando sus compañeros dormían, Moses encendió una vela y empezó a leer. La primera sección contenía cartas. Iban dirigidas a alguien llamado Teniente Marcus Graves, Ejército de la Unión, y estaban firmadas a L. La letra era elegante, pero apresurada, como escrita por alguien con poco tiempo y mucho que decir. Moses leyó una fechada en mayo de 1863. Teniente Graves, el envío sobre el que preguntó se moverá al sur por el camino del río el día 15 de este mes. 3 carretas viajando de noche para evitar ser detectadas. El destino es la plantación Lamer, aproximadamente a 12 millas al sur de aquí. El contenido es principalmente suministros médicos y municiones, aunque no puedo verificar cantidades exactas. Debo insistir nuevamente en el peligro de estas comunicaciones. Si se descubren, las consecuencias serían severas, no solo para mí, sino también para otros que no tienen parte alguna en este arreglo. Continúo solo porque usted me ha dado su palabra de que esta información sirve a un propósito mayor que una simple ventaja militar. Por favor, destruya esta carta después de leerla. A.L. Moses sintió el corazón martillándole en el pecho. Esto era inteligencia. ¿Y quién más podría ser? Amelie había estado pasando información a las fuerzas de la Unión durante la guerra, información sobre movimientos de suministros confederados, sobre plantaciones que apoyaban la causa del sur, sobre personas, recursos y actividades que Charles Beaumont y sus vecinos habrían considerado traición. Había más de 20 cartas así, desde 1862 hasta comienzos de 1865.
Documentaban movimientos de tropas, depósitos de suministros, ubicaciones de simpatizantes confederados, detalles sobre qué plantaciones escondían desertores y cuáles comerciaban en secreto con el norte. El nivel de detalle era notable. Amelie había estado prestando una atención feroz a todo lo que ocurría a su alrededor, registrando conversaciones, observando patrones, reuniendo datos con precisión metódica. Pero fue la segunda sección la que hizo que a Moses le temblaran tanto las manos que casi dejó caer la vela. Eran páginas de diario con la misma letra, pero con un tono distinto, más íntimo, más angustiado. Describían las operaciones diarias de la plantación Beaumont de un modo que los libros oficiales jamás admitirían. Transacciones que Charles había hecho durante la guerra, usando a personas esclavizadas como garantía de préstamos, como mercancía de intercambio, como fichas en acuerdos que no tenían nada de agricultura y todo de supervivencia. Una entrada de septiembre de 1863 decía: Hoy, CB vendió a Philip Durant y a su hermano Marcus a un corredor de Natchez. La venta se arregló en secreto, registrada en un libro separado que mantiene bajo llave en su escritorio. El registro oficial dirá que huyeron. El dinero de la venta se destinó a pagar deudas con proveedores de Nueva Orleans, deudas que CB contrajo por juego, no por la plantación. A su hijo, Moses, de 19 años, no se le dijo. Cree que su padre decidió huir al norte en busca de libertad. Es mejor que siga creyendo eso. La verdad no serviría para nada salvo para causar dolor. Observé la transacción desde la ventana del piso superior. Vi a Philip y a Marcus subir al carro. Vi a Moses trabajando en el campo del este, sin saber que su padre se lo llevaban. Pude haberle dicho. Debí haberle dicho, pero soy una cobarde, y los cobardes se protegen a sí mismos primero. Moses tuvo que dejar de leer. Dejó el papel, se cubrió los ojos con las manos e intentó respirar a través de la rabia que le subía en el pecho como vapor en una olla sellada. Su padre no había huido. A su padre lo habían vendido para cubrir las deudas de juego de Charles Beaumont, mientras Moses trabajaba en los campos creyendo que Philip había escapado hacia la libertad en algún lugar del norte. Durante 7 años, había creído esa mentira. Se obligó a seguir. Había más entradas así, ventas, intercambios, transacciones ocultas a los registros oficiales. Personas que Moses conocía, con quienes creció, trabajó, comió, reducidas a renglones en un libro secreto de desesperación financiera. Pero la tercera sección era distinta. Era una lista, 43 nombres cuidadosamente escritos en orden alfabético. Junto a cada nombre había notas. Durant, Philip, vendido a corredor de Natchez, septiembre de 1863. Paradero actual desconocido. Durant, Marcus, vendido a corredor de Natchez, septiembre de 1863. Paradero actual desconocido. Witt, Sarah, permaneció en la propiedad. 62 años, artritis, no puede trabajar jornadas completas. Puig, James, permaneció en la propiedad. Esposa Catherine murió en 1859, fiebre. Hijos Annie y Thomas murieron en 1859, fiebre. Carter, Deline, permaneció en la propiedad. Sirvienta de la casa, alfabetizada. La lista continuaba, 43 nombres, 43 vidas comprimidas en notas breves. Algunos marcados como vendidos, otros como muertos, unos pocos como escapados. Los marcados como permaneció en la propiedad eran la gente que aún vivía y trabajaba allí, las mismas personas que Moses veía cada día. Al final, había una nota en la letra de Amelie. Estas son las personas cuyas vidas fueron controladas por la familia Beaumont durante el periodo de esclavitud. Esta lista está incompleta. Hubo otras antes de mi llegada, y no tengo registros de todas las transacciones. Pero estas 43 las he verificado mediante observación directa, conversaciones y revisión de libros. Registro sus nombres para que no se olviden. Para que, cuando este sistema termine, y debe terminar,
porque nada tan cruel puede durar para siempre, existe evidencia de quienes fueron. No propiedad. No números en un libro. Personas, con nombres e historias y familias. No espero perdón por mi complicidad en su sufrimiento. Viví con comodidad mientras ellos sufrían. Comí comida que prepararon, vestí ropa que lavaron, viví en una casa que mantuvieron. No puedo deshacer nada de eso, pero puedo hacer esta única cosa. Puedo asegurarme de que sean recordados, de que su verdad sobreviva a nuestras mentiras. Moses se sentó a la luz temblorosa de la vela, rodeado de aquellos documentos, y sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Esos papeles eran pruebas peligrosas de crímenes, de fracasos morales, de un sistema que había funcionado mediante mentiras, violencia y una contabilidad meticulosa. Si Charles Bowman supiera que esos documentos existían, los destruiría. Si los demás dueños de plantaciones de la zona lo supieran, los quemarían. Esta era la verdad que todos habían acordado ocultar, la realidad que habían decidido olvidar ahora que la emancipación volvía el pasado incómodo. Pero Amélie la había conservado, la había documentado, había creado un registro que no podía borrarse solo porque resultara desagradable. La pregunta era, ¿qué debía hacer Moses con todo eso? Moses no durmió aquella noche. Volvió a envolver los documentos en el hule encerado y los escondió bajo una tabla suelta en su propia cabaña, en un escondite distinto, uno al que pudiera acceder con facilidad. Luego se quedó despierto hasta el amanecer, pensando en su padre, en las mentiras y la verdad, en el peso de la evidencia. Cuando llegó la mañana, realizó su trabajo de forma mecánica, asignó tareas a los otros trabajadores, supervisó el procesamiento del índigo, habló de reparaciones con el carpintero. Pero su mente estaba en otra parte, dándole vueltas a las posibilidades como quien examina un tablero de ajedrez, intentando ver 3 jugadas por delante. Esa noche, en lugar de volver a su cabaña, fue a la casa principal. Era tarde, pasadas las 9, y la familia ya había terminado la cena. Moses encontró a Deline en la cocina, limpiando. «Necesito hablar con la señorita Amélie», dijo sin rodeos. Deline alzó la vista de la olla que fregaba, con cautela en el gesto. «Al señor Charles no le gusta que la gente suba allí sin avisar». «No se lo estoy pidiendo al señor Charles. Te estoy pidiendo a ti que me ayudes a hablar con la señorita Amélie». «¿Sobre qué?». Moses dudó. Deline llevaba más tiempo en la plantación que él. Conocía sus secretos, sus jerarquías, sus peligros. Podía confiar en ella, o al menos eso creía. Pero la confianza era un bien escaso en una plantación, incluso después de la emancipación. «Sobre la verdad», dijo por fin. «Sobre cosas que ella ha estado escribiendo». Deline dejó la olla despacio. «¿Encontraste algo?». No era una pregunta. Moses asintió. «¿Dónde?». «En la cabaña del antiguo capataz», respondió. «Escondido bajo las tablas del suelo». Deline se secó las manos en el delantal, pensando. La señorita Amélie lleva años escribiendo cosas, desde que llegó aquí. Antes la veía colarse en el despacho del señor Charles tarde en la noche, copiando cosas de sus libros. Yo nunca dije nada porque se quedó en silencio. ¿Por qué qué?, preguntó Moses. Porque a veces la verdad necesita protección más que la gente que preferiría olvidarla. Se quedaron allí, en la cocina cálida, con polillas golpeando las ventanas y el olor punzante del jabón de Sosa en el aire. ¿Puedes llevarme con ella?, preguntó Moses. No deje entrar a nadie en esa habitación, dijo Deline. Ni siquiera a mí. Entonces hablaré con ella a través de la puerta. Deline lo sopesó. Luego asintió. Está bien. Pero si el señor Charles te encuentra ahí arriba, yo no sé nada de eso. Atravesaron la casa principal en silencio, con Deline al frente sosteniendo una vela. La escalera de servicio era aún más oscura de noche, con las paredes estrechas apretándolos. Moses contó los escalones sin pensar. 3 escalones, silencio, 2 escalones,
gemido, 10 en total para llegar al tercer piso. El pasillo estaba completamente a oscuras salvo por una línea delgada de luz bajo la puerta de Amélie. Deline tocó suavemente. Señorita Amélie, soy Deline. Hay alguien aquí que quiere hablar con usted. Una pausa. Luego la voz de Amélie, amortiguada por la puerta pesada. ¿Quién? Moses Durant. Una pausa más larga. Moses oyó movimiento dentro, pasos, el raspón de un mueble. ¿Qué quiere? Preguntó Amélie. Moses se acercó a la puerta. Encontré sus documentos, señorita Amélie. Los que escondió en la cabaña del capataz. Los leí. Silencio absoluto. Moses casi podía sentir la tensión atravesando la madera. Los dejo a solas para que hablen, dijo Deline en voz baja. Le entregó la vela a Moses y desapareció escaleras abajo, dejándolo solo en el pasillo oscuro. Moses se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared frente a la puerta de Amélie, con la vela a su lado. Esperó. Tras varios minutos, Amélie habló. ¿Cómo nos encontraste? Vi que la puerta estaba abierta, dijo Moses. Entré para revisar. Había una tabla suelta. Pensaba volver por ellos, dijo ella. Su voz sonó baja, casi rendida. He estado preparando, reuniendo todo lo que tengo en un solo lugar. Debí olvidarme de ese paquete. ¿Por qué estabas reuniéndolo todo? Porque se me está acabando el tiempo. Un crujido, Amélie sentándose del otro lado, reflejando su postura. Porque sé lo que se acerca, continuó. Charles sospecha que he estado documentando cosas. Me vigila, aunque finja que no. Al final intentará entrar en esta habitación. Y cuando lo haga, necesito estar preparada. ¿Preparada para qué? Preparada para proteger lo que importa. Moses pensó en los documentos que había leído, en el nombre de su padre en aquella lista, en toda la verdad comprimida en esas páginas. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. ¿Por qué pasar años escribiendo todo eso y escondiéndolo? Porque alguien tenía que hacerlo, dijo Amélie. Su voz era suave, pero segura. Los demás estaban demasiado ocupados participando, demasiado atrapados en la maquinaria cotidiana, como para detenerse y verlo con claridad. O, si lo veían, lo justificaban. Se contaban historias sobre el deber, la tradición y el orden natural de las cosas. Hizo una pausa. Yo no pude obligarme a creer esas historias. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero cada vez que miraba lo que ocurría a mi alrededor, solo veía la verdad debajo de las justificaciones. Así que lo escribiste. Lo escribí. No para ahora. Sabía que no podía ayudar a nadie ahora, sino para después, para cuando hubiera pasado suficiente tiempo y la gente pudiera mirarlo sin necesidad de defenderse. Para cuando la verdad pudiera enseñar en lugar de solo acusar. Moses observó cómo la llama danzaba, proyectando sombras que trepaban por las paredes. Hay cosas en esos documentos que podrían hacer daño, dijo. A Charles Beaumont, a otros dueños de plantación, documentan crímenes. Sé que si esos documentos se hicieran públicos, la gente afrontaría consecuencias. Tal vez incluso juicios. Lo sé. Tragó saliva. ¿Es eso lo que quieres? ¿Venganza? No. La palabra fue inmediata y firme. No quiero venganza. Quiero verdad. Hay diferencia. La venganza es hacer que alguien sufra porque hizo sufrir a otros. La verdad es asegurar que lo que pasó no se olvide, o no se reescriba como algo más cómodo. Y mi padre, la voz de Moses se quebró un poco. Escribiste que lo vendieron, no que huyó. Pasé 7 años creyendo que había escapado hacia la libertad, creyendo que lo había logrado. Y todo este tiempo lo vendieron para cubrir deudas de juego. Siento que lo hayas sabido así, dijo Amélie con suavidad. Dudé en decírtelo tantas veces, pero tuve miedo. Miedo de lo que ese conocimiento te haría.
Miedo de que hicieras algo impulsivo y te lastimaran o te mataran. Así que me callé. No estoy orgullosa de esa elección, pero la hice. Moses se cubrió los ojos con las manos. ¿Sabes dónde está? ¿A dónde lo llevaron? No, dijo ella. El corredor era de Natchez, pero eso no significa que ahí terminara. Podría estar en cualquier parte del sur ya, si sigue vivo. Ese sí quedó suspendido entre ambos como humo. Ahora yo tengo esos documentos, dijo Moses tras un largo silencio. Podría quemarlos, destruir toda la evidencia y dejar el pasado enterrado. Eso es lo que la mayoría querría. Sí. O podría guardarlos, usarlos, mostrar lo que de verdad ocurrió aquí. Podrías. ¿Qué crees que debo hacer? Amélie permaneció callada tanto tiempo que Moses pensó que quizá no respondería. Creo que debes hacer lo que te permita vivir contigo mismo, dijo al fin. Llevo años reuniendo esa evidencia, ¿y qué me ha dado? Estoy encerrada en una habitación, apartada del mundo, cargando el peso de todas esas historias. A veces pienso que debí haberlo quemado todo hace años. Otras veces pienso que es lo único que he hecho que importa. Eso no es una respuesta, dijo Moses. No, respondió ella, pero es la verdad. No puedo decirte qué hacer con lo que sabes. Esa decisión tienes que tomarla tú. Una pausa. Lo único que puedo decirte es esto, una vez conoces la verdad, ya no puedes desconocerla. Te cambia. Y tienes que decidir si quieres cargar con ese cambio, o intentar enterrarlo. Moses pensó en su padre. En los 43 nombres de la lista. En Charles Bowman sentado en su despacho, bebiendo whisky, fingiendo que el pasado jamás ocurrió. No voy a quemarlos, dijo por fin. No, dijo Amélie. No pensé que lo harías. Pero tampoco voy a hacerlos públicos. No todavía. Tal vez nunca. Entonces, ¿qué harás? Aún no lo sé, admitió Moses. Pero necesito que me lo cuentes todo. No solo lo que está en esos documentos, todo lo demás que has reunido. Todo lo que tienes en esa habitación. Porque si vamos a proteger esta verdad, necesito saber exactamente qué estamos protegiendo. Otro silencio largo. Luego, el sonido de un cerrojo girando. La puerta se abrió apenas una rendija. Por la abertura, Moses vio el rostro de Amélie a la luz de la lámpara, pálido, agotado, pero con unos ojos encendidos por una inteligencia feroz. De acuerdo, dijo. Entra. Pero, Moses, una vez que veas lo que hay aquí, no podrás desverlo. ¿Estás seguro de que quieres eso? Moses se puso de pie, recogió su vela y avanzó hacia la puerta. Estoy seguro. La habitación era más pequeña de lo que Moses imaginaba y estaba más abarrotada. Cada superficie estaba cubierta de papeles, apilados sobre el escritorio, la cómoda, la cama angosta. Estaban organizados en montones, cada uno rotulado con una caligrafía cuidadosa. Las cortinas estaban bien cerradas sobre la única ventana, y el aire olía a tinta, papel viejo y aceite de lámpara. Amélie estaba en el centro de la habitación, con un vestido sencillo que parecía haber usado para dormir. El cabello se le había soltado del moño y tenía ojeras oscuras. Parecía alguien que no había dormido de verdad en semanas. Esto es todo lo que he reunido, dijo, señalando los papeles. 7 años de documentación, cartas, entradas de diario, copias de libros, testimonios de trabajadores cuando aceptaron hablar conmigo. Todo ordenado por categoría y fecha. Moses dejó su vela y empezó a examinar los montones. Cada uno estaba etiquetado con meticulosidad. Operaciones de la plantación, 1858-1865. Ventas y transacciones, 1860-1865. Correspondencia, C. Beaumont. Correspondencia, otros dueños de plantación. Testimonios personales.
Informes de inteligencia a Fuerzas de la Unión, 1862-1865. Registros financieros. Deudas de juego. Registros médicos, lesiones y muertes. Tomó una hoja del montón de registros médicos. Era una lista de personas heridas o fallecidas en la plantación entre 1860 y 1865, con notas sobre las causas. Catherine Puig murió en agosto de 1859. Fiebre. No llamaron a un médico. A la familia le dijeron que la atención era demasiado cara. Samuel Rad herido en junio de 1862. Accidente con equipo de procesamiento. Perdió 3 dedos de la mano derecha. No recibió compensación. Elisa Fenton murió en el parto en marzo de 1863. El bebé también murió. No hubo partera pese a múltiples solicitudes. La lista seguía. 23 muertes en 5 años, la mayoría evitables con atención médica básica que les fue negada. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Moses, con la voz áspera. Escuché. Observé, dijo Amélie. Copié cosas del despacho de Charles cuando estaba borracho o fuera. Hablé con trabajadores cuando podía hacerlo sin levantar sospechas, aunque nunca pude hablar con ellos tan honestamente como hubiera querido. No confiaban en mí, y tenían razón. Yo era parte del sistema que los oprimía, aunque lo estuviera documentando. Amélie se sentó en el borde de la cama, de pronto pareciendo exhausta. Yo tenía libertad de moverme por esta casa como otros no la tenían, dijo. La usé. ¿Y los informes de inteligencia?, preguntó Moses. ¿De verdad pasabas información a la Unión? Sí. Lo miró directamente. En 1862 contacté a un oficial de la Unión, a través de un amigo en Nueva Orleans que sabía que yo no apoyaba la causa confederada. El teniente Graves dirigía una operación de inteligencia para rastrear líneas de suministros y redes de simpatizantes. Yo aporté lo que pude, ubicaciones, movimientos, planes. Cosas que oía. Exhaló despacio. Me lo justifiqué diciéndome que ayudaba a terminar la guerra antes, que si la Unión ganaba rápido moriría menos gente. Pero no sé si esa era la razón real. Tal vez solo quería sentir que hacía algo, lo que fuera, además de ser cómplice. Moses pasó a otro montón, testimonios personales. Eran páginas con relatos a mano, fechadas y firmadas con nombres que reconocía. Testimonio de Deland Carter, registrado en abril de 1864. He trabajado en la casa Beaumont desde que tenía 12 años. He visto cosas de las que no se supone que hable. He visto al señor Charles traer mujeres que no eran su esposa cuando la señora Margaret estaba fuera. Lo he visto golpear a trabajadores por cosas que no eran culpa suya. Lo he visto vender gente para pagar su bebida y sus apuestas, y luego mentir sobre a dónde fueron. Me callé porque eso es lo que haces cuando no tienes poder. Pero la señorita Amélie me pidió que dijera la verdad, y la estoy diciendo. Que alguien sepa lo que de verdad pasó aquí. Deline lo sabe, dijo Moses, levantando la vista bruscamente. Lo sabe desde el principio, respondió Amélie. Fue ella quien me ayudó a acceder a partes de la casa a las que yo sola no podía. Fue ella quien me contó historias de lo que ocurrió antes de que yo llegara. Su voz se suavizó. Me ha estado protegiendo, asegurándose de que pudiera hacer este trabajo sin ponerme en peligro. Moses sintió que su comprensión de la plantación volvía a moverse. ¿Cuántos más lo sabían? ¿Cuántos habían estado participando en silencio en esa documentación mientras él no se enteraba? Tomó otro testimonio, de una mujer llamada Ruth Willis, fechado en 1863. Se llevaron a mi niño en la noche. Dijeron que robaba comida, y era mentira. Tenía hambre como todos, pero nunca tomó nada que no fuera suyo. Igual lo vendieron. Lo vendieron a un hombre de Alabama, y no lo volví a ver. Tenía 9 años. Se llamaba Thomas.
Estoy diciendo su nombre aquí para que alguien lo recuerde. Thomas Willis, mi hijo, 9 años cuando se lo llevaron. Moses tuvo que dejar de leer. Le temblaban las manos. Hay 47 testimonios en total, dijo Amelie en voz baja. No todos quisieron hablar conmigo. Algunos tenían demasiado miedo. Otros, habían pasado por demasiado como para revivirlo contándoselo a una mujer blanca que vivía en la casa principal. No los culpo por no confiar en mí. Pero los que sí hablaron, escribí sus palabras lo más exactas posible, su verdad, con sus voces. Moses miró alrededor la habitación, todos esos papeles, toda esa evidencia preservada con cuidado. Años de trabajo. Años de riesgo. Todo escondido en un cuarto cerrado con llave en el tercer piso de una casa que prefería olvidar. ¿Qué pensabas hacer con todo esto?, preguntó. Amelie se levantó y fue hacia la ventana, aunque no corrió las cortinas. No lo sé, dijo. Todavía no lo sé. Al principio, pensé que quizás se lo daría todo al ejército de la Unión para usarlo en la reconstrucción. Pero la guerra terminó, y la reconstrucción se volvió otra clase de guerra. Y entendí que soltar esta información ahora solo traería más violencia. Giró un poco, el rostro medio en sombra. A la gente nombrada en estos documentos la atacarían. Sus familias quedarían amenazadas. No llevaría a justicia. Solo a más sufrimiento. Entonces te encerraste aquí. Me encerré aquí para proteger la evidencia, dijo. Hasta, no sé qué. Hasta que pase suficiente tiempo para que la verdad exista sin destruir a las personas a las que se supone que debe ayudar. Pero no sé cuánto tiempo es ese. 10 años, 20, 50, 60. 60 años, dijo Moses, sorprendiéndose a sí mismo. Amelie lo miró. ¿Qué? 60 años, repitió. Eso es lo que tardaría en que todos los que están vivos ahora hayan muerto. Todos los que podrían salir lastimados por esta información, todos los que podrían usarla como arma, todos los que tienen interés en mantenerla oculta. 60 años, y esto se vuelve historia, no noticia. Amelie lo pensó. 60 años, yo tendría 90 y tantos si viviera tanto, y no viviré. Ninguno de nosotros lo hará. De eso se trata, dijo Moses. Esto protege a los vivos ahora permaneciendo oculto. Pero en 60 años, protege su memoria al revelarse. Se quedaron en silencio, rodeados por 7 años de verdad documentada. Hay un problema, dijo Amelie al fin. Charles sabe que tengo algo. No sabe exactamente qué, pero lo sospecha. Y no va a dejarme encerrada aquí indefinidamente. Algún día forzará la puerta. Destruirá todo lo que he reunido. No si le hacemos demasiado peligroso intentarlo, dijo Moses. ¿Qué quieres decir? Moses tomó uno de los montones, registros financieros que mostraban deudas de juego y transacciones ilegales. Estos son los que más lo dañarían, ¿no? Si salieran a la luz, afrontaría consecuencias legales. Tal vez cargos criminales. Sí. Entonces le hacemos saber que tenemos copias escondidas en un lugar que no podrá encontrar, dijo Moses. Y si intenta forzar esta puerta, esas copias irán a periódicos, a tribunales, a quien sea que escuche. Los ojos de Amelie se abrieron. Moses, eso te convertiría en un objetivo. Charles tendría que ser muy cuidadoso con lo que me haga, dijo Moses con firmeza, sabiendo que mi muerte o mi desaparición desencadenaría exactamente lo que intenta evitar. No digo que sea seguro. Digo que es palanca. Y ahora mismo, la palanca es lo único que nos protege a cualquiera. ¿Harías eso?, susurró ella. ¿Te pondrías en riesgo por proteger estos documentos? El nombre de mi padre está en estos documentos, dijo Moses. Su historia. La verdad de lo que le pasó. Sí, voy a proteger eso. Voy a protegerlo todo. Amelie sintió lentamente.
Entonces tenemos que hacer copias, al menos del material más devastador. Y esconderlas en un lugar absolutamente seguro. Trabajaron toda la noche. Amélie le mostró qué documentos serían más dañinos para Charles si salían: las deudas de juego, las ventas ilegales, los registros falsificados. Moses los copió a mano, con los dedos agarrotados por el trabajo desconocido de escribir tanto, pero siguió. Al amanecer, tenían un juego duplicado completo de la evidencia más crítica. Moses envolvió esas copias en hule encerado nuevo y se las llevó al salir, bajando por la escalera de servicio mientras el sol se levantaba sobre el bayou. Deline estaba en la cocina preparando el desayuno. Miró a Moses cuando entró, vio su expresión y simplemente asintió. «¿Lo viste todo?», dijo. No era pregunta. «Lo vi todo», respondió Moses. «Y vamos a protegerlo, todos nosotros, el tiempo que haga falta». Deline le sirvió café, fuerte y amargo. «¿Qué necesitas que haga?». «Sigue haciendo lo que has estado haciendo», dijo Moses. «Cuida de la señorita Amélie. Observa y escucha. Y si Charles intenta forzar esa puerta, vienes a buscarme de inmediato». «¿Y después qué?». «Después nos aseguramos de que entienda el precio de intentar enterrar la verdad». 2 días después, Moses estaba en el despacho de Charles Beaumont, con el paquete envuelto en hule sobre el escritorio entre ambos. Charles miró el paquete, luego miró a Moses, con el rostro cuidadosamente neutro. «¿Qué es esto?», preguntó Charles. «Pruebas», dijo Moses, sin más. «De transacciones que hizo durante la guerra, ventas, intercambios, registros falsificados, deudas de juego pagadas con vidas humanas». El rostro de Charles palideció y luego enrojeció. «¿De dónde sacaste esto?». «¿Importa?», dijo Moses. «Lo que importa es que yo lo tengo, y que tengo copias escondidas donde nunca las encontrará. Y si me pasa algo, esas copias se entregarán a gente a la que le interesará mucho lo que contienen». «Me estás amenazando», dijo Charles. La voz le salió peligrosamente baja. «Me estoy protegiendo a mí y a otros», respondió Moses. «Hay diferencia». «¿Tienes idea de con qué estás jugando?», escupió Charles. «Esos documentos, si se hicieran públicos, destruirían más que solo a mí. Harían daño a los trabajadores, a la plantación, a todos los que dependen de mentiras», lo cortó Moses. «De fingir que el pasado no ocurrió. Tal vez ya es hora de dejar de proteger esas mentiras». Charles se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. «Podría hacer que te arresten, acusarte de robo, de extorsión». «Podría intentarlo», dijo Moses, «pero en cuanto lo haga, esas copias empiezan a moverse». Periódicos en Nueva Orleans. Autoridades federales en Baton Rouge. Líderes de la iglesia. Inversionistas del norte que quizá quieran saber con qué clase de hombre hacen negocios. Se miraron fijamente a través del escritorio, el paquete entre ellos como una mecha encendida. «¿Qué quieres?», preguntó Charles al fin. «Quiero que la verdad esté protegida», dijo Moses. «La señorita Amélie ha estado reuniendo pruebas ahí arriba, en esa habitación, pruebas de lo que realmente pasó en esta plantación. Va a seguir con ese trabajo sin interrupciones. Nadie fuerza su puerta. Nadie la amenaza. Nadie intenta destruir lo que ha construido». Moses sostuvo la mirada de Charles. «A cambio, la evidencia más dañina sobre su conducta personal se mantendrá oculta». «¿Por cuánto tiempo?», exigió Charles. «El tiempo que haga falta», respondió Moses. «Hasta que todos los que podrían salir heridos por su publicación estén muertos y desaparecidos. Eso puede tardar décadas». «¿Décadas?». «Sí», dijo Moses, simplemente. Charles se sentó despacio, como si el peso de la nueva realidad lo hubiera envejecido. «¿Y si me niego?». «Entonces nos quemamos todos», dijo Moses. «Usted, yo, todos».
La verdad sale, y todos afrontamos las consecuencias. ¿Eso es lo que quiere? Un silencio largo y terrible. No, dijo Charles al fin. Eso no es lo que quiero. Entonces tenemos un acuerdo. La mandíbula de Charles se movió como si mascara algo amargo. ¿Y los salarios de los trabajadores que se quedaron? Preguntó Moses. Salarios justos, pagados a tiempo, continuó. Nada más de demoras. Nada más de promesas que no se cumplen. Eso es extorsión, espetó Charles. Eso es justicia, dijo Moses. Ya no puede usar a la gente sin pagarles lo que valen. Otro silencio. Luego Charles extendió la mano sobre el escritorio, con una rabia apenas contenida mezclada con respeto a regañadientes. Bien, dijo. Tiene su acuerdo. Pero, Moses, si alguna vez me traiciona, si esos documentos ven la luz durante mi vida, haré que lo lamente. Moses le estrechó la mano, sintiendo el temblor en el apretón de Charles, ira o miedo, imposible distinguir cuál. Le creo, dijo Moses. Igual que usted debería creerme cuando digo que haré exactamente lo que prometí si me obliga. Soltaron las manos, y Moses recogió el paquete. Me quedo con esto como recordatorio de nuestro acuerdo, dijo. Salió del despacho sin esperar respuesta. Detrás de él oyó cómo servían un vaso, y luego el golpe seco al dejarlo sobre el escritorio. El verano de 1865 dio paso al otoño, y la habitación cerrada del tercer piso permaneció intacta. Deline siguió llevando las comidas al pie de la escalera de servicio. La comida siempre desaparecía. A veces, tarde por la noche, otros trabajadores decían ver la luz de una lámpara en la ventana de Amélie. Una vez, Sarah Hewitt, cuya cabaña era la más cercana a la casa principal, juró que oyó a alguien cantar, una nana francesa, triste y dulce. Moses mantuvo los documentos duplicados ocultos en un lugar nuevo, enterrados en una caja impermeable bajo una piedra marcada en el cementerio de la plantación. Los revisaba una vez por semana, asegurándose de que estuvieran secos y a salvo. Cargar con ese secreto lo cambió de maneras que no sabía nombrar. Se volvió más callado, más alerta, pero también más firme con Charles, más dispuesto a plantarse cuando no pagaban a tiempo o cuando las condiciones eran inaceptables. Charles respetó el acuerdo, aunque con resentimiento visible. Se pagaron salarios, aunque no siempre con generosidad. Mejoraron las condiciones, aunque no siempre con rapidez. La plantación siguió adelante a trompicones, nunca próspera del todo, pero ya no al borde del derrumbe. Margaret notó el cambio en la dinámica entre su esposo y Moses, pero nunca preguntó directamente. Algunas verdades, había aprendido, eran más seguras si se dejaban sin decir. Robert, ya con 18 años, comenzó a ayudar en la administración. Tenía el talento de su padre para los números, pero no su capacidad de autoengaño. Veía la realidad financiera con claridad, la plantación se moría lentamente, estrangulada por las deudas y por una economía que cambiaba. Empezó a hacer planes para vender partes de la tierra, modernizar operaciones y encontrar un futuro que no dependiera de fingir que el pasado no había ocurrido. Y en la habitación del tercer piso, Amélie continuó con su trabajo. Moses la visitó 2 veces más ese otoño, subiendo la escalera de servicio tarde en la noche para sentarse en el suelo fuera de la puerta y hablar a través del roble. He estado escribiendo mi propio relato, le dijo en octubre. No solo documentando lo que hicieron otros, sino lo que hice yo. Mi complicidad, mis decisiones, mis fallos. Si este archivo va a ser honesto, también tiene que incluir mi parte. ¿Qué harás con todo esto?, preguntó Moses. Con el tiempo, quiero decir. No lo sé, dijo ella. Supongo que moriré aquí dentro, y entonces dependerá de ti. De quién quede. Puedes abrir la puerta y destruirlo todo. O puedes sellarlo para siempre, que se vuelva una tumba para la verdad. O puedes esperar. Esperar hasta que haya pasado suficiente tiempo para que abrirlo ya no haga daño a nadie.
¿Cómo sabré cuándo es ese momento? Preguntó Moses. No lo sabrás, dijo ella en voz baja. Pero harás la mejor elección que puedas con la información que tengas. Eso es lo único que cualquiera puede hacer. En noviembre, el padre Benedict regresó a la plantación. Margaret lo había mandado llamar otra vez, preocupada por el aislamiento continuo de Amélie. El sacerdote subió por la escalera de servicio y golpeó la puerta cerrada. Señorita Amélie, soy el padre Benedict. He venido a verla, como le prometí. Estoy bien, padre, respondió ella. Gracias por su preocupación. Tal vez su cuerpo esté bien, pero me preocupa su alma. Este aislamiento, esta puerta cerrada, no es saludable. No es natural. Tampoco fue natural lo que ocurrió en esta plantación durante generaciones, dijo Amélie. A veces, la única respuesta sensata a un mundo insensato es apartarse de él. El padre Benedict intentó razonar con ella, suplicarle, incluso amenazarla con consecuencias espirituales si seguía rechazando ayuda. Pero Amélie se mantuvo firme. La puerta siguió cerrada. Cuando el sacerdote bajó, le dijo a Margaret: He hecho todo lo que puedo. Ella ya tomó su decisión. Puede forzar la puerta si lo desea, pero sospecho que eso solo empeoraría las cosas. Y si muere ahí dentro, morirá habiendo decidido por sí misma, que es más de lo que muchos tienen. A veces lo más compasivo que podemos hacer es permitir que la gente cargue sus cargas a su manera. Margaret no encontró consuelo en esas palabras, pero dejó el asunto. El invierno fue duro ese año. Llovió frío durante semanas, volviendo los campos barro y los caminos ríos. Los trabajadores se refugiaron en sus cabañas, quemando la leña que podían reunir, esperando la primavera. En la casa principal, los Beaumont intentaron mantener la normalidad. Organizaron una cena de Navidad para los vecinos, un encuentro apagado, donde todos bebieron demasiado y hablaron de cualquier cosa menos de la guerra. Robert anunció su intención de ir a la universidad en Nueva Orleans, lo que alegró a Margaret y preocupó a Charles. La universidad era cara y apenas tenían dinero para sostener la plantación. Y arriba, la luz de Amélie siguió ardiendo durante las noches de invierno. Deline empezó a notar cambios en las bandejas. Amélie comía menos. Las porciones que tomaba eran más pequeñas y a veces las comidas volvían intactas. Cuando Deline tocaba y preguntaba si todo estaba bien, Amélie siempre decía que sí, pero su voz sonaba más débil. En febrero, Deline le dijo a Moses: Creo que está enferma. ¿Enferma de verdad? No lo dirá, pero se le oye en la voz. ¿Se lo has dicho a Margaret? Tal vez podamos traer un médico. No deja entrar a nadie. Se lo pedí. Dijo que si está enferma, es su decisión afrontarlo a su manera. Esa noche, Moses subió las escaleras y golpeó la puerta de Amélie. Señorita Amélie, dijo. Soy Moses. Deline dice que no está comiendo. ¿Estás enferma? Un silencio largo. Luego. Estoy cansada, Moses. Solo cansada. ¿Cansada como de necesitar descanso? Preguntó Moses, ¿o cansada como de otra cosa? ¿Importa? Sí, importa. Si estás enferma, podemos conseguirte ayuda. No quiero ayuda. Se quedó a medias. Quiero que esto se termine. Quiero haber acabado lo que empecé. Y estoy cerca. Muy cerca. Solo unos meses más de trabajo y el archivo estará completo, todo documentado, todo ordenado, todo listo. ¿Listo para qué? ¿Para quién abra esta puerta después? Cuando sí. Moses apoyó la palma contra la puerta, deseando poder ver su rostro. No te rindas. Ahora no. No me estoy rindiendo, dijo ella. Estoy terminando. Hay una diferencia. Pero en las semanas siguientes quedó claro que algo iba mal. Las bandejas de comida volvían casi intactas. La luz de su ventana se encendía a horas extrañas,
como si durmiera de día y trabajara de noche. Una vez, Deline la oyó toser, tos profunda, áspera, como si algo se rompiera por dentro. A comienzos de abril, la comida dejó de desaparecer por completo. Durante 2 días, la bandeja que Deline dejaba al pie de la escalera quedó intacta. Al tercer día, Moses subió y llamó. «Señorita Amélie». No hubo respuesta. Golpeó más fuerte. «Señorita Amélie, si me oye, por favor haga algún sonido». Silencio. Pegó la oreja a la puerta, escuchando. Nada de movimiento. Nada de respiración. Ningún sonido, salvo el leve crujido de la casa asentándose. «Deline», dijo Moses en voz baja, «ve por el señor Charles». Cuando Charles llegó con una palanca, Moses lo detuvo. «Espera». Los ojos de Charles estaban duros. «Teníamos un acuerdo. La habitación se mantiene sellada». «Hay una mujer muerta ahí dentro», escupió Charles. «Tal vez. Probablemente. Pero eso no cambia lo que acordamos». «Ella quería esta habitación cerrada con llave», dijo Moses. Me lo dijo con claridad. Dijo que cuando muriera, la puerta debía permanecer sellada hasta que hubiera pasado suficiente tiempo. Eso es una locura. Era su deseo, dijo Moses. Y si fuerzas esa puerta, nuestro acuerdo queda anulado. Todo se libera. El rostro de Charles pasó por varias expresiones: rabia, dolor, frustración y al final, resignación. Bajó la palanca. Bien. La sellamos. Pero quiero que quede sellada de verdad. Quiero esa puerta cerrada desde fuera, tapiada, inaccesible. Quiero que sea como si esa habitación nunca hubiera existido. ¿Por qué?, preguntó Moses, sinceramente curioso. Porque no quiero pensar en ello, dijo Charles. No quiero pasar frente a esa puerta todos los días y preguntarme qué hay ahí dentro. No quiero que Robert, o cualquiera, se ponga curioso e intente abrirla. Quiero que desaparezca. Y eso fue lo que hicieron. Moses supervisó personalmente el sellado. Primero, cerraron la puerta con llave desde fuera. Charles tenía una copia que había guardado durante años. Luego, Moses clavó tablones pesados sobre el marco, varias capas, imposibles de retirar sin una demolición seria. Después llamaron a un carpintero, un hombre llamado Robert Walls, que había trabajado en la plantación durante décadas. «Necesito que construyas un tabique falso», le dijo Charles. «Aquí mismo, delante de esta puerta. Haz que parezca que el pasillo termina de forma natural unos pies antes. Nadie debe poder notar que aquí hubo una puerta». Wells, que entendía que a veces la mejor manera de conservar un empleo es no hacer preguntas, asintió y se puso manos a la obra. Tardó 3 días. Cuando terminó, el pasillo era unos 8 pies más corto. En la pared nueva colgaron un cuadro de paisaje, una escena del Bayou al atardecer, pintada años atrás por la hermana de Margaret. Se veía completamente natural, como si el pasillo siempre hubiera terminado justo allí. La habitación, y lo que fuera que contuviera, quedó enterrada tras ese muro. Charles pagó a Walls generosamente por su discreción. Luego mandó colocar una lápida en el cementerio familiar con el nombre de Amélie y las fechas 1830-1867, ambas aproximadas, porque nadie sabía con certeza cuándo había nacido. La tumba bajo la piedra estaba vacía. Después de sellarse la habitación de Amélie, la vida en la plantación siguió adelante con esa forma torpe e improvisada con la que la vida continúa incluso cuando parece que todo ya terminó. Charles murió en 1879, con 55 años, de una afección cardíaca que su médico dijo que probablemente se aceleró por años de estrés y bebida. Sus últimas palabras para Robert, dichas desde el lecho de muerte, fueron: «No abras nunca esa habitación. Pase lo que pase, no la abras». Robert, que ya llevaba varios años administrando la plantación y tenía sus propias sospechas sobre lo que su padre habría ocultado, asintió sin más.
No lo haré. Margaret vivió hasta 1885, sobreviviendo a su esposo 6 años. Pasó sus últimos años en una especie de amnesia voluntaria, hablando de la plantación como si sus días de gloria hubieran sido reales y no construidos sobre sufrimiento. Cuando murió, Robert encontró su diario en el dormitorio. Las páginas de los años 1865-1867 habían sido arrancadas, dejando un vacío que jamás podría llenarse. Robert heredó la propiedad y empezó de inmediato a cambiar cosas. Vendió partes de la tierra, 200 acres a una empresa maderera, otros 100 a un vecino que quería ampliar sus dominios. Modernizó lo que quedó, invirtió en mejor equipo, y trató a los trabajadores que permanecieron con algo más cercano al respeto que al rencor. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Cuando le preguntaban por qué, se encogía de hombros y decía que no le parecía justo traer niños a un mundo levantado sobre los cimientos que tenía aquella plantación. Nunca abrió la habitación del tercer piso, ni siquiera subía al tercer piso si podía evitarlo. Moses se quedó en la plantación hasta 1901. Para entonces tenía 64 años, uno de los trabajadores con más años en la parroquia. Había ahorrado dinero suficiente, dinero real, pagado y ganado, para retirarse con comodidad. Su hija Grace, nacida en 1870 de una mujer con la que Moses se casó y que murió de fiebre 3 años después, vivía en Nueva Orleans con su propia familia. Antes de irse, Moses hizo varias cosas. Primero, desenterró la caja del cementerio que contenía los documentos duplicados. Los revisó con cuidado. Habían resistido las décadas sorprendentemente bien, protegidos por el contenedor impermeable. Consideró destruirlos. Ya no quedaba nadie vivo que estuviera directamente amenazado por su revelación. Charles había muerto. La mayoría de los mencionados en esos papeles también. Pero recordó las palabras de Amélie, que la verdad debía sobrevivir a las mentiras. Y recordó a su padre, vendido para cubrir deudas de juego, muriendo quién sabe dónde, con su historia borrada del registro oficial. Así que conservó los documentos. Segundo, escribió una carta detallada explicándolo todo, la habitación sellada, lo que contenía, por qué se había sellado, y qué debía hacerse con ella. Escribió sobre Amélie, sus años de documentación, el archivo que había construido. Escribió sobre el acuerdo con Charles, sobre los duplicados, sobre la verdad preservada. Al final de la carta escribió: no sé cuándo debería abrirse esta habitación. Tal vez nunca. Tal vez dentro de 10 años, tal vez dentro de 50. Ya no me corresponde decidirlo. Pero quien decida, cuando sea, debe entender que está abriendo, no solo una habitación, sino un testigo, un testamento, una verdad que alguien consideró tan importante como para protegerla con su vida. Hagan con ello lo que crean correcto, pero no finjan que no importa. Importó lo suficiente para que la señorita Amélie se encerrara. Importó lo suficiente para que yo pasara décadas protegiéndolo. Debería importar lo suficiente para que quien venga después, al menos, se detenga a pensar lo que significa. Moses Durant, octubre de 1901. Selló la carta con cera, escribió en el sobre: abrir solo cuando la habitación del tercer piso sea desellada, no antes de 1925, y la llevó al secretario parroquial en Plaquemine, un joven llamado Martin Boudraux, que acababa de asumir el cargo. Necesito que la guarde en depósito, explicó Moses. No debe abrirse hasta, como mínimo, 1925, y solo si se abre la habitación a la que se refiere. Si esa habitación sigue sellada, esta carta también. Boudraux, intrigado pero profesional, aceptó. Archivó la carta en un fondo especial que la parroquia guardaba para solicitudes así y le dio a Moses un recibo. ¿De verdad cree que esta carta importará dentro de 24 años? Preguntó Boudraux. Creo que la verdad siempre importa, dijo Moses. Incluso cuando tarda décadas en salir a la superficie. Luego Moses Durant dejó Luisiana por última vez.
Tomó un tren a Nueva Orleans, se mudó con su hija y pasó sus años restantes contándoles a sus nietos historias sobre su bisabuelo Philip, historias que ahora eran, en su mayoría, verdaderas, porque ya sabía lo que realmente había ocurrido. Murió en 1913, a los 76 años, sin revelar jamás en público lo que estaba sellado en aquella habitación del tercer piso. Los años siguieron su curso, como siempre, indiferentes al drama humano. Robert Beaumont administró la plantación hasta 1919, cuando lo vendió todo a una corporación agrícola con sede en Baton Rouge. Tenía 71 años entonces, cansado de la responsabilidad, cansado de sostener una propiedad que había estado perdiendo dinero durante décadas pese a sus esfuerzos. La corporación intentó que funcionara unos años, pero la economía de las grandes plantaciones había cambiado de raíz. La mano de obra ahora era cara. El equipo era caro. La competencia de estados del oeste, con mejor suelo y clima, hacía difícil obtener ganancias con cultivos tradicionales. En 1923 vendieron la tierra a una empresa maderera. La empresa taló los árboles valiosos que quedaban y luego mantuvo la propiedad durante varios años, intentando decidir qué hacer. La tierra valía. La casa era un lastre, vieja, deteriorada, costosa de mantener. En 1927 tomaron la decisión de demoler la casa principal y vender la tierra en parcelas. Contrataron a una compañía de salvamento para retirar cualquier cosa valiosa antes de la demolición, tuberías de cobre, paneles de madera, herrajes de bronce, todo lo que pudiera revenderse. Al equipo de salvamento le dieron 2 semanas de trabajo antes de que llegara la cuadrilla de demolición. Tommy Reeves tenía 19 años, ancho de hombros, eternamente alegre, de esos jóvenes que encuentran aventura en todo, incluso en derribar casas viejas. Llevaba 8 meses trabajando para Southern Salvage Company y le encantaba, nunca saber qué aparecería en esos lugares, el reto físico de desarmar estructuras, la camaradería del equipo. La casa Beaumont era el trabajo más grande que habían tenido, 3 plantas, 14 habitaciones, material suficiente para mantenerlos ocupados semanas si el calendario lo permitía. El 14 de septiembre, a Tommy le tocó revisar el tercer piso en busca de tuberías de cobre. El dueño, el señor Hidry, dijo que debía haber plomería allí arriba, restos de una instalación de baño que nunca se completó. Tommy subió la estrecha escalera de servicio, 3 peldaños, silencio, 2 peldaños, gemido, contando sin pensar, como se cuentan los ritmos familiares. El tercer piso era oscuro y sofocante, con techos inclinados y olor a polvo y madera vieja. Había 3 habitaciones visibles, 2 pequeñas que habían sido dormitorios, ahora vacías salvo por muebles rotos, y una estancia mayor que quizá había sido un salón. Tommy revisó las 3 buscando tuberías. Encontró algunas, las marcó para retirarlas, tomó notas en su tablilla, pero algo le molestaba del pasillo. Se sentía mal, como si hubiera un error. Lo recorrió, midiendo con la cinta. Según sus medidas, el pasillo debía tener unos 22 pies, pero la cinta solo marcaba 14 pies desde la escalera hasta la pared del fondo. Faltaban 8 pies. Golpeó la pared final, probando. Hueco. Definitivamente hueco. Señor Hidry. Gritó escaleras abajo. Creo que hay una habitación detrás de esta pared, aquí arriba. Les tomó 2 horas abrirse paso. Primero quitaron el cuadro, el paisaje del bayou, con los colores apagados tras 60 años. Luego atacaron el tabique falso con palancas y martillos, arrancando tablas instaladas con oficio, pero ya frágiles por el tiempo. Detrás del tabique encontraron más tablas, gruesas, clavadas directamente al marco de la puerta, en varias capas. Alguien de verdad no quería que esto se abriera, murmuró Hidry, haciendo palanca en otra tabla. Por fin llegaron a la puerta, roble pesado, macizo, con un cerrojo oxidado. Les tomó otra hora forzarlo. Cuando se dio, lo hizo con un chasquido que sonó como un hueso rompiéndose. La puerta se abrió hacia adentro sobre bisagras que chillaron tras décadas sin uso.
salió una bocanada de aire, seco, rancio, con olor a papel y tiempo, y a algo más que no supieron nombrar. ¿Muerte, quizá? Pero no había cuerpo. Tommy fue el primero en entrar, con una linterna eléctrica. Él cortó la oscuridad e iluminó una habitación exactamente como había quedado 60 años antes, una cama estrecha, hecha, pero nunca más usada, una cómoda con un cepillo encima, con cabellos atrapados en las cerdas, un armario con vestidos colgados, moda de los años 1860, descoloridos y roídos por polillas. Y papeles. Dios, tantísimos papeles. Cubría todo, el escritorio, el suelo, la cama, cajas apiladas en las esquinas. Todo cuidadosamente ordenado, etiquetado, fechado. Décadas de documentación preservadas en esa habitación seca y sellada como reliquias en una tumba. ¿Qué demonios es todo esto?, susurró Hidri, levantando una hoja del montón más cercano. Tommy encontró algo sobre el escritorio, una carta dirigida a quien abriera esa puerta. La tomó con cuidado, el papel estaba quebradizo por los años, pero aún podía leerse. Movía los labios mientras leía, y su expresión pasó de curiosidad a shock, y luego a algo parecido al asombro. Jefe, dijo en voz baja, tiene que leer esto. Todo. Esto no son solo papeles viejos. Esto es historia. Historia real. De la que nadie habla. Se pasaron el resto del día en la habitación leyendo a la luz de linternas, intentando entender el alcance de lo que habían encontrado, diarios con detalles de operaciones de la plantación, cartas con inteligencia entregada a fuerzas de la Unión durante la guerra, registros financieros de transacciones ilegales, testimonios de personas esclavizadas, sus voces conservadas en una caligrafía cuidadosa, y en el centro de todo, el relato de Amélie, cientos de páginas sobre años de reunir pruebas. Sus motivos, su culpa y complicidad, y la esperanza desesperada de que la verdad importara. Tenemos que detener la demolición, dijo Tommy cuando el sol se puso detrás de la ventana sellada. Tenemos que conservar esto. Todo. Hidri asintió despacio. Llamaré a la maderera. Les diré lo que encontramos. Esta decisión no nos corresponde. A la mañana siguiente, Martin Boudraux leyó la noticia del hallazgo en el Plaquemine Sentinel. El titular decía, habitación secreta descubierta en la casa de la plantación Beaumont. Documentos históricos encontrados. Boudraux, ya en sus 51 secretario parroquial, sintió un golpe de reconocimiento, la plantación Beaumont, una habitación sellada, documentos. Fue al archivo parroquial y encontró la carta de Moses Durand exactamente donde había sido guardada 26 años atrás. El sobre estaba amarillento, el sello de cera intacto. En el frente, la letra cuidadosa de Moses, abrir solo cuando la habitación del tercer piso sea desellada. Boudraux rompió el sello y leyó la carta. La leyó 2 veces, luego una tercera, con la comprensión encendiendo poco a poco. Llevó la carta a la oficina temporal de la compañía de salvamento en la plantación. Hidri y su equipo habían detenido el trabajo, esperando instrucciones de la maderera. La habitación se había cerrado otra vez, ahora con llave, para evitar saqueadores o simples curiosos que tocaran los documentos. Tengo algo que necesita ver, dijo Boudraux, entregándole la carta de Moses. Hidri la leyó en voz alta para que todos la oyeran. Cuando terminó, hubo silencio. Entonces esta mujer, dijo Tommy al fin, se encerró ahí con todos esos documentos y murió ahí dentro. Tal vez, dijo Hidri. La carta no lo afirma. Pero muriera o no, ella quería que la habitación quedara sellada exactamente este tiempo, 60 años. El tiempo suficiente para que los mencionados en los papeles ya no estuvieran. El tiempo suficiente para que la verdad fuera historia y no acusación. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó alguien. Boudraux se aclaró la garganta. Ya contacté a la Universidad Estatal de Luisiana. El Departamento de Historia está muy interesado. Quieren catalogar y conservarlo todo,
y ponerlo a disposición para investigación. La empresa maderera aceptó retrasar la demolición. Negociaban con la Sociedad Histórica del Estado la posibilidad de preservar la casa o, al menos, esa habitación. Pero, en cualquier caso, los documentos se salvarían. Durante los 3 meses siguientes, un equipo de historiadores de LSU retiró con cuidado cada documento de la habitación sellada. Catalogaron, fotografiaron y preservaron cada página, miles de ellas, 7 años de documentación meticulosa. La colección Amelie Laurent, como pasó a llamarse, no se parecía a nada en los archivos de la universidad. La mayoría de los documentos de la era de las plantaciones provenían de dueños y capataces, los que tenían poder y moldeaban el relato. Pero el archivo de Amélie incluía voces sistemáticamente silenciadas, trabajadores esclavizados testificando sobre sus experiencias, dejando sus propias historias. Los historiadores también encontraron los duplicados de Moses Durant. Boudraux lo recordó por la carta y sugirió que podrían estar enterrados en el cementerio de la plantación. Cavaron donde Moses había indicado y hallaron la caja impermeable exactamente donde la había dejado, con el contenido intacto tras décadas bajo tierra. La colección se hizo pública en 1928 y causó sensación. Periódicos de todo el sur publicaron historias sobre el archivo secreto de la plantación Beaumont. Algunos elogiaron el hallazgo como documentación histórica crucial. Otros lo condenaron por sesgado, alegando que Amélie exageró o inventó detalles. Unas cuantas familias de plantadores cuyos antepasados aparecían en los papeles amenazaron con demandas, aunque nada prosperó. Pero entre historiadores e investigadores, la colección se reconoció como extraordinaria. Allí había evidencia de operaciones de plantación narrada no desde la justificación, sino desde el testimonio. Había nombres e historias que, de otro modo, se habrían perdido. Había verdad preservada a un costo alto. Una historiadora, la doctora Eleanor Hughes de LSU, escribió en su análisis: la colección Amelie Laurent representa una convergencia singular de conciencia y valentía. La señorita Laurent fue cómplice del sistema que documentó. Vivió con comodidad sostenida por el sufrimiento ajeno. Se benefició de estructuras de opresión incluso mientras las registraba. Nunca se presentó como heroína ni salvadora, pero hizo algo crucial, se negó a permitir que la verdad fuera borrada. Su archivo no es perfecto. Está filtrado por su perspectiva, limitado por su acceso y comprensión, moldeado por su culpa y su lucha moral. Pero es honesto de un modo que los registros oficiales de la época casi nunca lo son. Da nombres. Cuenta historias. Conserva voces que, de otro modo, quedarían en silencio. Y quizá lo más importante, demuestra que incluso quienes se benefician de la injusticia pueden elegir dar testimonio contra ella. La señorita Laurent no pudo deshacer lo hecho. No pudo liberar a los esclavizados ni devolver lo arrebatado. Pero sí pudo documentar la verdad y protegerla para un futuro que quizá estuviera listo para escucharla. Que se sellara a sí misma para hacer este trabajo, que entregara su libertad y quizá su vida para preservar esta evidencia, habla del peso que sentía. Entendió que ciertas verdades merecen ser protegidas aun a un gran costo personal, sobre todo aquellas que los poderosos preferirían olvidar. La colección permaneció en LSU, disponible para investigadores. Con los años, se utilizó en incontables tesis, libros y documentales sobre la vida en plantaciones, la guerra civil y la reconstrucción. Los 43 nombres de la lista de Amélie se volvieron objeto de investigación genealógica. Se hallaron descendientes. Se reconstruyeron historias familiares. Se recuperaron relatos. La carta de Moses Durant fue enmarcada y exhibida junto a la colección, sus palabras como testimonio de la alianza que protegió la verdad. Importó lo suficiente para que la señorita Amélie se encerrara. Importó lo suficiente para que yo pasara décadas protegiéndolo. Debería importar lo suficiente para que quien venga después, al menos, considere lo que significa. Pero una pregunta nunca fue respondida. ¿Murió Amélie en esa habitación?
Cuando el equipo de salvamento la abrió por primera vez, no encontró cuerpo, ni huesos, ni rastro de restos humanos. La cama estaba hecha como si esperara a alguien que nunca volvió a dormir allí. La habitación mostraba señales de larga ocupación, pero ninguna de muerte. Registros de Charles Beaumont, hallados en otro archivo, indicaban que pagó un entierro en 1867 y colocó un marcador en el cementerio familiar. Pero cuando esa tumba fue exhumada en 1929 durante la investigación histórica, estaba vacía, solo tierra de Luisiana. Algunos historiadores creían que Amélie murió en la habitación y que Charles retiró el cuerpo en secreto, enterrándolo en otro lugar para evitar preguntas. Otros pensaban que fingió su muerte, que dejó de comer, el silencio, la falta de respuesta, todo había sido una actuación, y que de algún modo salió de la habitación y desapareció. Otros señalaron un detalle: la ventana de la habitación sellada, aunque tapada con cortinas, no estaba clavada. Alguien decidido, trabajando con cuidado y silencio, podría haberla abierto, bajado usando las columnas de la galería y perdido en la noche. Era alto, sí, pero no imposible para alguien motivado y prudente. La carta de Moses no aclaraba nada. Solo había escrito. La señorita Amélie tomó su decisión. Se quedara o se fuera, la habitación permaneció sellada. Esa fue la promesa, y yo la cumplí. La ambigüedad parecía deliberada, como si Moses quisiera que el misterio permaneciera. Tommy Reeves, el trabajador que abrió la habitación, fue entrevistado muchas veces con los años. Siempre describía la misma escena: papeles por todas partes, todo ordenado, la habitación congelada en el tiempo. Pero añadió un detalle que nunca llegó a los informes oficiales. Cuando entré por primera vez, le dijo a un reportero en 1952, antes de que tocáramos nada, vi el escritorio. Estaba cubierto de papeles, todo organizado, pero justo en el centro, como colocado adrede para quien abriera la puerta, había una sola rosa, seca, marrón, desmoronada en los bordes. Debía tener 60 años. Y al lado, dijo, una nota que solo decía, gracias. ¿A quién cree que estaba dando las gracias?, preguntó el reportero. Tommy se encogió de hombros. Tal vez a quien por fin abrió la puerta. Tal vez a Moses Durant por cumplir su promesa. Tal vez a todos nosotros por preocuparnos lo suficiente por el pasado como para preservarlo. No lo sé. Y añadió, casi sin darle importancia. Pero me quedé con la rosa. Aún la tengo. Sacó una pequeña caja de madera del escritorio y la abrió con cuidado. Dentro, preservada entre hojas de papel encerado, había una rosa seca, marrón, frágil, antigua, y un trocito de papel con dos palabras en una letra elegante. Gracias. La casa de la plantación Beaumont fue demolida en 1928, pese a los esfuerzos por conservarla. El costo era demasiado alto, el deterioro demasiado avanzado. Pero antes de derribarla, la habitación del tercer piso fue desmontada con cuidado y reconstruida en el Museo Estatal de Luisiana en Baton Rouge. Hoy puede visitarse allí. La habitación se ve exactamente como cuando Tommy Reeves atravesó aquella puerta sellada: la cama estrecha, la cómoda, el armario con vestidos apagados. El escritorio está colocado tal como Amélie lo dejó, aunque los papeles originales están ahora en archivos con control climático. Sobre el escritorio hay una réplica de aquella rosa seca y, junto a ella, la nota original, gracias. La placa del museo dice: esta habitación perteneció a Amelie Loran, quien vivió en la plantación Beaumont aproximadamente entre 1858 y 1867. Por razones que siguen siendo en parte misteriosas, la señorita Lauron pasó los últimos años de su vida reuniendo evidencias sobre las operaciones de la plantación, documentando no la historia oficial, sino la verdad vivida por quienes la experimentaron. En 1867, esta habitación fue sellada. Permaneció sellada durante 60 años, hasta 1927, cuando fue abierta durante la demolición de la casa de la plantación.
En su interior se halló lo que hoy se conoce como la colección Amelie Laurent, la documentación de fuente primaria más completa sobre la vida en plantaciones desde la perspectiva de quienes fueron esclavizados. Se desconoce si la señorita Laurent murió en esta habitación o escapó de ella. Lo que sí se sabe es que dedicó años de su vida a preservar la verdad a un gran costo personal. Eligió el aislamiento, quizá la muerte, para proteger pruebas que los poderosos habrían preferido destruir. Su archivo ha sido usado por historiadores, genealogistas y descendientes para recuperar historias que, de otro modo, se habrían perdido. Los 43 nombres que documentó se han convertido en 43 historias familiares reconstruidas, 43 vidas recordadas. Esta habitación es un monumento al poder del testimonio, a la importancia de decir la verdad incluso cuando la verdad es peligrosa, y al valor que requiere preservar lo que otros preferirían olvidar. Miles de personas visitan la habitación cada año. Algunos son historiadores y estudiantes. Otros son descendientes de quienes aparecen en los documentos de Amélie y vienen a ver dónde se conservaron las historias de sus antepasados. Otros solo sienten curiosidad, atraídos por el misterio del cuarto cerrado y la mujer que eligió sellarse a sí misma. Todos se quedan en ese espacio pequeño y sienten el peso de lo que representa, una verdad que alguien protegió durante 60 años, un testigo que se negó a ser silenciado, un recordatorio de que el pasado no desaparece solo porque incomode. Y que, a veces, la única forma de honrar lo ocurrido es recordarlo con honestidad, por dolorosa que sea esa honestidad. Fuera del museo, en el jardín, hay un memorial pequeño, 43 nombres grabados en piedra, en orden alfabético: Durant, Philip, Durant, Marcus, Wheat, Sarah, Puit, James, Carter, Deline, y 38 más. Gente que vivió, trabajó, sufrió y murió en la plantación Beaumont. Gente que quizá habría sido olvidada si no fuera por una mujer que decidió que sus historias importaban lo suficiente como para preservarlas. En la base del memorial hay una frase de la carta de Moses Durant. La verdad siempre importa, incluso cuando tarda décadas en salir a la luz. La plantación Beaumont ya no existe. La tierra fue dividida y vendida. Los campos se destinaron a otros usos. El bayou sigue fluyendo por donde una vez estuvo la casa. Pero la verdad permanece, conservada en la letra cuidadosa de Amelie Laurent, protegida durante 60 años tras una puerta cerrada con llave, esperando el momento en que pudiera contarse al fin. Y en esa preservación, en esa espera paciente, en esa negativa a dejar que el pasado se borrara, hay una forma propia de justicia, no perfecta, no suficiente, pero algo. Una puerta que permaneció cerrada 60 años por fin se abrió, y la verdad que protegía sigue hablando, sigue importando, sigue recordándonos que hay cosas que vale la pena guardar bajo llave hasta que el mundo esté listo para escucharlas. Gracias por mirar.